La Fundación Bancaria Unicaja, el generoso patrocinio de este libro. A Juan Fraile Cantón agradezco su paciencia y amistad. Y además el agradecimiento, como decía los otros días en Facebook, porque aquí hay algunos amigos que me siguen. Bueno, antes decíamos las cosas tal cual, pero ahora que siempre decimos, como bien decía el Facebook, bueno, pues decía yo que el agradecimiento a Juan doble, porque él era miembro del equipo de gobierno que en 2004 aprobó llevar a cabo en toda la provincia de Málaga un proceso de dinamización cultural y social en torno al arte flamenco. Por tanto, tiene parte muy importante de lo que se cuenta en este libro. Le agradezco también a los periodistas que cubrieron la información de las actividades flamencas en nuestra provincia en el periodo recogido en el texto y a los medios que la encargaron. Da pena, desde hace algunos años, cuando se abre un periódico y otro, o se abre en internet la edición digital de los medios de comunicación, y es raro que aparezca una noticia relacionada con el flamenco en Málaga. Durante unos cuantos años, a diario, todos los medios de comunicación de la provincia se hacía eco de las actividades que se desarrollaban en torno al flamenco, aquí en nuestra tierra. A los responsables del diario Málaga Hoy, por abrirme la ventana de su archivo fotográfico, al Diario Sur, a Juan Recio Polo, a Benito Aguilar, por la sección de algunas de las fotografías que ilustran los capítulos del libro, a Mariló Muñoz Ruiz por la estimable labor de revisión de texto y corrección de errores. Ya me ayudó en estas tareas en la edición o en el libro de Paco de Maroto, Raza de Fiestero, y esto es muy importante. La revisión de los textos es sumamente importante y nunca se termina. Yo, después de, no sé si lo he corregido, después ya incluso de las pruebas de imprenta, y seguí encontrándole errores. Seguramente alguno de ustedes abrirá el libro y en la misma página por la que lo abre se encontrará ninguno. Pues sepan que yo bastante tiempo lo he dedicado a que no haya ninguno. Así que, bien, y decía aquí a título futuro, pero eso ya de futuro es presente, a cuantos adquiriendo este libro colaboren con la obra social a la que se destinan los beneficios de su venta, puse yo aquí y puse mal. Ya no vamos a decir mal lo de venta porque es capaz de venir a Hacienda y que se queda con un porcentaje. El coste del libro es cero, porque yo no he cobrado por la redacción y he tenido la suerte de que la Fundación Bancaria Unicaja ha corrido en su totalidad con los gastos de edición. Por tanto, todo lo que se recaude por la distribución del libro pues va a ir en beneficio de la importantísima obra social que realiza los Ángeles Malagueños de la Noche. Agradecer, como no, la presentación y las amables palabras de Gonzalo Rojo, amigo y testigo del flamenco en Málaga casi los últimos 50 años. Agradecer la presencia en el escenario de el Chaparro Padre, el Chaparro Hijo, de Juan Moreno y Antonio de Canilla. ¿Qué magisterio más grande va a dejar Antonio de Canilla con el cante de Málaga y fundamentalmente con el cante por malagueña? Pero no es menos importante el rastro que va a dejar como una persona extraordinaria, como todo un caballero del arte. Agradecer a los responsables de técnicos de mantenimiento de la sala de atención que nos prestan, y a vosotros, Miguel Río diría gracias por estar aquí. La gente de mi pueblo siempre dice gracias por haber venido. Muchas gracias porque vosotros con vuestra presencia le dais calor a este acto. Bien se ha dicho ya que los beneficios del reparto entre quien lo desee del libro va a ir destinado a los Ángeles Malagueños de la Noche. Bueno, el año pasado ya el libro de Paco, con los beneficios, en ese caso sí era de la venta porque costó la edición y entonces se dedicó a la Proyecto Hombre solamente la diferencia que hubo entre los gastos de edición y lo que se recaudó por el reparto. Este año todo lo que se recaude va a ir directamente a los Ángeles Malagueños de la Noche. Bien, yo me considero un afortunado. Yo tengo una casa, tengo una familia extraordinaria a la que agradezco que ya me vea como un miembro, como un elemento más del ordenador. Siempre me ven en el cuarto ya, ni me molestan siquiera, ni se preocupan de si estoy allí o no. Bueno, ahí está el ordenador, ¿no? Bueno, a diario comemos, tenemos
un teso, pero hay mucha gente que no lo tiene. Y yo ahora tengo tiempo porque soy un afortunado por tener un trabajo fijo y un trabajo por el que casi estaría dispuesto a pagar, y encima me pagan, ¿no? Y por tanto ese tiempo que tengo libre pues lo dedico a colaborar por solidaridad y, como decía Antonio, por amor, con las personas que lo necesitan. Bien, voy a empezar ya, como diría Bravo, a hablar de mi libro, que para eso he subido aquí, ¿no? Bueno, para que un libro tenga esta forma, sobre todo, lo importante en un libro, o lo más importante, es el contenido, pero la forma, el continente, también es muy importante, sobre todo para los que tenemos cierta edad y todavía no hemos renunciado al romanticismo del papel y del olor que tiene un libro, ¿no? Bueno, pues este libro, que habéis visto que es ciertamente original, porque tiene la portada troquelada, se ve a través de ella la fotografía de Rocío Molina en uno de los espectáculos de Málaga en Flamenco 2005, el eterno retorno. Bueno, pues este original diseño y la extraordinaria maquetación del libro se debe, igual que el libro que presentamos el año pasado, a Estefanía Lara, que es una extraordinaria profesional del diseño, y los talleres de Imagrá pues también han hecho una magnífica edición, y yo creo que ha quedado una obra muy interesante, una obra agradable. Bien, y hablando del contenido, aquí se cuenta fundamentalmente a modo de crónica, se cuenta lo acaecido en Málaga en torno al flamenco entre 2005 y 2011, que tuvo que ver con el patrocinio que llevaba a cabo Diputación. Bien, es verdad que hay dos excepciones, una por exceso y otra por defecto, y ambas hago salvedad en el libro. Es decir, no tiene que ver estrictamente con Diputación, algo que es un capítulo del libro y que tiene que ver con la entrega de la quinta llave de oro del Cante a Antonio Fernández Díaz Foforito, que se llevó a cabo durante el día 11 de octubre de 2005, durante el periodo en que se estaba desarrollando la primera Bienal de Málaga en flamenco, pero que era un acto organizado y patrocinado por la Junta de Andalucía. Pero bueno, yo lo he puesto aquí porque bien es verdad que el expediente para que finalmente le fuese otorgada a Foforito la llave de oro del Cante, pues se inició a iniciativa de la Diputación de Málaga. Y por eso lo pongo como una más de las actividades de la Diputación. Y hay una excepción por defecto. No hago referencia en el libro, y también lo cuento, a la Bienal, a la segunda Bienal de 2007. Y digo que no hago mención a ella porque se salía de la idea que yo tenía de lo que debía ser una labor de promoción y de difusión del flamenco en nuestra provincia. En algún día, lo digo también, alguna ocasión, como seguiré escribiendo porque, como decía antes, ahora tengo tiempo para casi todo, pues daré mi visión de aquella segunda edición de 2007 de Málaga en flamenco. Bien, esta mañana me llamaba uno de los periodistas que escribieron en los medios de comunicación, concretamente en Málaga Hoy, durante aquel tiempo, y que se recogen algunos de los textos aquí. Se recogen también bastantes textos de Antonio Roses, que está aquí presente, le agradezco, es asesor del presidente de la Diputación, y se recogen bastantes textos de Lourdes Gálvara, que no lo he visto, no sé si está presente o no, y no sé tampoco si está Pablo Bujalance, pero esta mañana hablaba con él. Y él me hacía una pregunta, me decía, bueno, Salvador, tú aquella época, ¿qué es lo que recuerdas con más afecto? A ver, yo decía, es muy difícil entre una programación tan intensa y tan extensa, es muy difícil decantarse por algo, ¿no? Pero le dije algo que es absolutamente inolvidable. Juan, o no sé si Juan o Gonzalo Prueba ha hecho mención a ello, la inauguración de Málaga en flamenco el 14 de septiembre de 2005 con un grupo, un elenco de 19 entre cantadores
bailadores y guitarristas malagueños sobre las tablas del escenario Cervantes. Eso fue absolutamente emocionante. Pero fueron emocionantes también los dos conciertos que dio Paco de Lucía entre el 2005 y 2007. O fueron emocionantes el concierto que, junto a otros artistas como Tomatito y Manuela Carrasco, dio el maestro Antonio Fernández Díaz, Fosforito en la Plaza de Toros de la Malagueta, cuando todavía no le había sido entregada la llave de oro del cante, pero el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya sí había acordado concederse. Es decir, fueron grandes momentos, pero fueron también decenas, cientos de pequeños momentos. Y a lo mejor, quizás a lo mejor esos pequeños momentos permanecen casi con más intensidad y se recuerdan con más calor que aquellos otros que tuvieron mucho esplendor o que trascendieron a través de los medios de comunicación, etc. La colaboración con las peñas flamencas considero que fue muy interesante. El programa, el circuito, nos vemos en tu peña, fue muy interesante. Al igual que lo fue el circuito de aquí mismo, en el cual, por cierto, aquí mismo se patrocinaba también con la financiación de la obra social de Unicaja. De aquí mismo iban por las peñas, una colaboración que establecimos con la Federación de Peñas Alcazaba. O el circuito, que ese no era el circuito, era una actividad que hacíamos anualmente, flamenco y poesía, o el circuito también que hacíamos todos los años, los jueves flamencos. Fundamentalmente, los jueves flamencos. El de aquí mismo, que cumplía una función extraordinaria. El de aquí mismo, los últimos 3 años, que lo estuvimos desarrollando, lo hacíamos exclusivamente para beneficiar a los trabajadores dados de flamenco, dados de alta en el régimen autónomo de la Seguridad Social. Es decir, estábamos aflorando la economía sumergida que hay en torno al flamenco. Estábamos favoreciendo la industria cultural en torno al flamenco. Y recuerdo que en uno de los años estuvimos facilitando el pago a través de actuaciones que ellos prestaban, pero facilitábamos el pago de la cuota que tenían que pagar a la Seguridad Social a 21 trabajadores flamencos, entre guitarristas, tocadores y bailadores. Llegaron a haber en Málaga 21 trabajadores autónomos. Desgraciadamente, entre muchas de las cosas que la crisis se ha llevado también ese afloramiento de la economía sumergida en torno al flamenco. Pero bien, ese de aquí mismo, los jueves flamencos, en el que por cierto se le daba la oportunidad por primera vez a los tocadores de flamenco de Málaga de actuar en concierto en un teatro. Nunca lo habían hecho los tocadores flamencos de Málaga. Bueno, pues durante 10 jueves al año siempre había sobre las tablas de un teatro de la ciudad de Málaga un guitarrista tocando en concierto. Pues bien, eso era unos circuitos, unos ciclos que ayudaban a que durante el otoño e invierno los artistas flamencos tuvieran cierta actividad. Para los artistas flamencos, el otoño y el invierno es como decía aquel mítico jugador Juanito, que son los 90 minutos de un partido en el Bernabéu, Bortolongo. Es decir, es muy largo y hasta que llega el verano y se empieza a tener cierta actividad, los artistas atraviesan serias dificultades, fundamentalmente quienes solo se dedican o tienen como única vía de ingreso su dedicación al arte flamenco. Bien, pues todo eso probablemente tenían menos relevancia de cara al exterior, pero son cosas que se recuerdan con mucho cariño y que justifican el compromiso de una institución pública por favorecer no solamente lo que tiene el flamenco de cultura, que ya de por sí está justificado, ¿no?, sino de favorecer también a los flamencos, a los hombres y mujeres que se dedican de manera profesional a ese arte, a ese elemento cultural. Tuve que soportar críticas, tuve que soportar muchas críticas, todavía las soporto, pero claro, no saben lo que me resbala. Quienes dicen, si eso es lo que le gustaba el flamenco, pues claro que me gustaba y me sigue gustando, y además no lo voy a negar nunca. Pero yo creo que una institución pública se preocupe de defender una parcela de la propia cultura está más que justificado.
¿Cómo se puede criticar a un presidente de la Diputación porque dinamice la provincia o lleve a cabo un programa de dinamización cultural de la provincia en torno al flamenco y luego se dé como normal el que se gasta, el responsable público que se gasta la misma cantidad en un festival de cine? ¿Es que el cine es más cultura que el flamenco? Bueno, que lo defiendan los de otras tierras, pero nosotros no deberíamos defenderlo, ¿eh? Bueno, pues en definitiva, eso es lo que pretendíamos con ese programa de promoción, de difusión, de divulgación del flamenco. Y Gonzalo Rojo ha puesto un punto sobre la I, porque en algunos otros lugares de Andalucía se decía que Málaga lo que intentaba era fomentar el localismo en torno al flamenco, y no era eso, no era eso. Lo que pasa es que ya de Lora, que el presidente de la Comisión Europea, decía que había que pensar en global, pero actuar desde lo local. Y eso es lo que hacíamos nosotros, fomentar y defender y de potenciar el flamenco en Málaga, porque creíamos que de esa manera defendíamos y potenciábamos el flamenco en general. Y yo creo que fueron buenos años y que se ayudó en cierta manera a que se creara un clima, se generara un clima muy favorable en torno al flamenco y a las posibilidades que tenía el flamenco para la cultura y, lo más importante, también las posibilidades que el flamenco tiene para la actividad económica, fundamentalmente en una provincia como la nuestra. Siempre he dicho que me parece demencial, porque si no demencial me parece una falta de sentido común por parte de quienes nos dedicamos al fomento del turismo en la provincia. Estoy haciendo autocrítica, porque yo tampoco fui capaz de hacerlo, y yo tuve una época en la que me dediqué al fomento del turismo en nuestra provincia. Pero mirad, en Málaga, en los meses de junio, julio, agosto, hay varios millones en nuestra provincia, varios millones de personas de procedencia de otros lugares. En muchos de esos lugares, en muchos de los lugares de los que vienen esta gente, y probablemente ellos mismos lo hagan, se anuncia una actuación de un grupo flamenco en un teatro de 3 o 4 mil localidades, y 6 o 7 meses antes están las localidades agotadas. Bueno, pues esos mismos artistas que agotan las localidades en esos teatros del extranjero 6 o 7 meses antes de actuar, a lo mejor actúa en Casabermeja, actúa a la orilla de la Torre, o actúa en cualquier otra localidad a media hora de donde están esos miles de turistas, y no se enteran. Y no se enteran. Es decir, estamos desperdiciando una posibilidad de potenciar la economía en torno al flamenco. Bueno, qué decir de una ciudad como Málaga, que se aproxima a los 600.000 habitantes, pero que tiene una población flotante muy importante, no solamente la relacionada con el turismo, sino la relacionada con la actividad económica, y no tiene un lugar de referencia donde quien venga y a disfrutar un rato del flamenco. No lo hay. Por tanto, yo creo que si una institución pública se preocupa en potenciar esos elementos, está haciendo bien y está cumpliendo su función. Bien, amigas y amigos, yo no os quiero cansar, no voy a decir qué consiste el libro, porque estoy seguro que todos lo vais a tener y vais a poder pues ojearlo y saber de qué trata. Yo sí, porque por si alguno empezáis a leer y os aburrís y no llegáis a la última página, os voy a leer el último párrafo, los 2 últimos párrafos del libro. Bueno, antes de ello quiero decir que en algunos capítulos, por ejemplo, como el que tiene que ver con Nos vemos en tu peña, he sido, puede parecer hasta soporífero, porque he sido minucioso y he explicado de manera pormenorizada cómo se hizo. Pero bueno, es para que se sepa cómo se hizo, para que se sepa con la participación que se le dio a las peñas y el criterio democrático que presidía el desarrollo de ese ciclo Nos vemos en tu peña, como fue también el de los jueves de la crítica. Recuerdo a Antonio Roche en un artículo, una crónica que tú hacías de uno de las sesiones de los jueves de la crítica, que era el ciclo más democrático de flamenco que se había hecho nunca. Y efectivamente, porque aquel año tuvisteis vosotros
quienes escribían de flamenco, los medios de comunicación de Málaga, la posibilidad de elegir a los artistas que intervinieron en él. Bien, pues leo antes de terminar esos dos párrafos, me lo vaya a permitir. Bueno, permítame que lo lea un poquito. Aunque el fin prioritario y casi exclusivo que alentó nuestra actuación, hablo del equipo de gobierno de la Diputación, tuvo que ver con el fortalecimiento del flamenco y de todo lo a él inherente, sin que nos condicionaran particularismos, no quisiera que nadie se sienta agraviado por estar ausente de las páginas de este libro de manera injustificada, ni que haya quien considere insuficientemente valorados sus méritos con relación a lo tratado. Así que quienes crean ser protagonistas de alguna de las dos posibilidades enunciadas tengan por solicitada mi disculpa. Por mi parte, si hay quien piensa que por el olvido y la ingratitud con relación a mi persona debe pedirla, sepan que lo tengo por innecesario. El tiempo y la distancia son buenos consejeros. Ayudan a bien digerir los malos tragos y a metabolizar el buen bocado. Hacen prevalecer la categoría sobre la anécdota. Sitúan todo en el lugar que le corresponde. Dejan paso a la razón. Emiten juicio incontestable y lejos ya del desasosiego y las urgencias llevan las cosas a su sitio. Me daría por satisfecho si para lo que tiene que ver con la mejor comprensión de Málaga en flamenco, en estas páginas encuentra el lector eficaz ayuda. En muchas ocasiones he tenido la duda de si lo hicimos bien como equipo de gobierno y personalmente lo que a mí concierne, si lo hice bien con relación al flamenco, porque hay momentos en los que se viene uno abajo por determinadas actitudes que no cree merecer. En fin, bueno, todos sabemos que eso pasa no solamente en el flamenco, sino pasa en todos los órdenes de la vida. Pues y cuando yo tengo ese bajón y tengo esas dudas, recuerdo siempre las palabras que me dijo una joven artista esteponera, y la recuerdo textualmente porque me impactaron. Me dijo: Salvador, con su apoyo al flamenco, usted nos ha puesto en posición de persona. Qué importante, queridas amigas y queridos amigos, es en la vida tener la oportunidad de ayudar a ponerse de pie a los demás. Muchas gracias.